En esta clase veremos el concepto de crecimiento de funciones y a partir de él el análisis de los denominados extremos relativos y absolutos. Para entender el concepto de crecimiento de funciones, ¿sí?, podemos relacionarlo al concepto de las derivadas. De hecho, cuando estudiamos el proceso de derivación y la interpretación geométrica de la derivada, vimos que una función puede ser creciente o decreciente. Habíamos visto entonces que si al incrementar los valores de x se observa un incremento en los valores de y, se puede hablar de que la función es creciente, y por el contrario, si al incrementar los valores de x se observa una disminución en los valores de y, podríamos denominarlo función decreciente. Si asociamos a estos conceptos de crecimiento el comportamiento de la recta tangente, que está relacionada con la derivada a través de su pendiente, y empezamos a trazar rectas tangentes a las gráficas en el punto x1 y sub 1, es decir, trazamos la recta tangente t1, en x2 y sub 2 trazando la recta tangente t sub 2, y en x3 y sub 3 la recta tangente y sub 3, nos damos cuenta entonces que a medida que nosotros observamos el comportamiento de las gráficas con las respectivas rectas tangentes, se pueden extraer algunas conclusiones. Habíamos dicho que si x aumenta y y aumenta, la función era creciente. Si observamos las rectas tangentes t1 y t2, nos damos cuenta que aunque su pendiente no es idéntica, sin embargo, ambas pendientes serían positivas, porque ambas rectas tienen inclinación positiva. Por el contrario, si observamos lo que ocurre en x3 y x4, y vemos que x4 es mayor que x3, mientras que y sub 4 es menor que y sub 3, es decir, cuando x aumenta, observamos que y disminuye, habíamos dicho que eso implica funciones decrecientes. A diferencia de lo observado con las rectas tangentes t1 y t2, t sub 3 es una recta tangente de inclinación negativa. Obviamente, entonces, hay una asociación entre el comportamiento de la derivada, la inclinación de las rectas, y de hecho, eso está relacionado con el comportamiento de la función. Podríamos decir que cada vez que la función es creciente, la derivada será de tipo positiva, mientras que si es decreciente, la derivada será de tipo negativa. Esto surge a partir de la relación entre la derivada y la inclinación de la recta tangente, dado que la derivada es la pendiente de la recta. Entonces, en la recta tangente 1, la pendiente es positiva; en la recta tangente 3, como dijimos, la pendiente es negativa, y eso, traducido al concepto de derivada, implicaría que para que la pendiente de la recta sea positiva, la derivada deberá hacerlo, mientras que para que la pendiente de la recta sea negativa, la derivada deberá hacerlo. En concreto, podemos deducir entonces que si yo tengo una función, calculo su derivada y analizo el comportamiento de la derivada en términos de signo, esto es, planteo un par de inecuaciones en donde mi objetivo es determinar en qué intervalos la derivada es positiva o en qué intervalos la derivada es negativa. Esa inecuación me dará una solución, que es un intervalo, y puedo estar seguro que en ese intervalo la función será de tipo creciente. Mientras que para la otra inecuación, ese intervalo de solución me dará los valores en donde la función es decreciente. Es decir, puedo analizar el comportamiento de la función sin llegar a graficarla, simplemente analizando los signos de la derivada primera, cuando ésta es positiva o cuando ésta es negativa. Ahora bien, a partir del hecho entonces de que la derivada de una función puede cambiar de signos, es decir, puede haber sectores donde es positiva o donde es negativa, podemos hacer un análisis un poco más extenso y empezar a pensar cómo es que se produce este cambio de signo. Podemos pensar que si la función es continua y derivable en un intervalo,
el cambio de signo no puede ser abrupto. De hecho, debería ser progresivo. Esto es, si la derivada va a cambiar de signo y va a pasar de ser positiva a negativa o negativa a positiva, el cambio de los signos en la derivada debe ser progresivo. Es decir, si pasa de positivo a negativo, irá disminuyendo lentamente hasta pasar de ser un valor positivo a un valor negativo, y viceversa. Si esto es así, debe haber un punto donde se alcance el valor neutro. Entonces, nosotros podríamos decir, ese punto en donde se alcanza el valor neutro significa que en ese punto la derivada debe tomar un valor que no sea ni positivo ni negativo. El único valor que no posee signo es el número 0. Así, de esta manera, entonces diremos que existen puntos en donde se produce el cambio de crecimiento, conocido con el nombre de extremos, y que de hecho gráficamente se denominan como vértices, y en estos puntos la derivada va a ser nula. ¿Sí? Para entender un poco mejor este concepto, basta con pensar en un fenómeno físico. Si nosotros tomáramos una jarra de agua que está hirviendo y que su temperatura es de aproximadamente 100 grados centígrados y la introducimos en un freezer donde la temperatura puede ser de 7 grados bajo cero, es razonable que la temperatura del agua no cambie abruptamente de más 100 a menos 7. Lo que observaremos si midiéramos la temperatura del agua es una disminución progresiva hasta alcanzar el valor de menos 7, desde más 100 a menos 7. En algún instante habrá pasado por la temperatura de 0 grados. Entendido este concepto, además diremos que cada vez que el cambio en el crecimiento sea de creciente a decreciente, hablaremos de un máximo, y cada vez que el cambio sea de decreciente a creciente, hablaremos de un mínimo. Ahora bien, tanto los máximos como los mínimos, denominados en general extremos, pueden considerarse relativos o absolutos. La diferencia fundamental entre denominarlos de una manera u otra tiene que ver con los valores que se están estudiando en la función, es decir, el intervalo que estoy estudiando para dar una conclusión. Esto es, si la imagen de estos puntos es la mayor o la menor en un intervalo en particular, podríamos decir que se trata de absoluto. Si por el contrario la función puede tomar valores mayores que los valores de las imágenes de estos puntos en particular en su dominio, podremos denominarlos relativos. Analicemos un poco más en detalle estos conceptos. Entonces, nosotros podríamos decir que la diferencia entre denominar los relativos absolutos están condicionadas sobre el intervalo que estamos utilizando para estudiar la función. Ahora bien, si una función es continua en un intervalo AB, y en dicho intervalo se cumple que hay la imagen de un punto FC sub 1 mayor que todas las imágenes de cualquier valor X dentro de ese intervalo, entonces podríamos decir que C sub 1 es el máximo absoluto en ese intervalo, es decir, en el intervalo AB. Mientras tanto, si tenemos un valor C sub 2, cuya imagen es menor que la de todas las imágenes de cualquier valor X contenido en ese intervalo, bueno, podríamos decir que C sub 2 es un mínimo absoluto de ese intervalo. Si además comprobamos que sub 1 es la mayor de las imágenes para todo el dominio, entonces podríamos decir que el C sub 1 es el máximo absoluto en el dominio, y análogamente, si ocurre lo mismo para C sub 2, podríamos decir que C sub 2 es el mínimo absoluto en el dominio. Sin embargo, si no limitamos a analizar los valores de la función en un sector próximo solamente a C sub 1 y a C sub 2, podríamos decir entonces que estos valores son relativos, dado que no sabemos lo que ocurre más allá. Si bien son simples de entender estos conceptos, analicemos algunos ejemplos. Entonces, como decíamos, si tengo la función x2 y analizo concretamente el comportamiento de la función en el intervalo menos 1, 2,
puede observar que el vértice se constituye en un mínimo absoluto, dado que es el menor valor para cualquier x dentro de ese intervalo, mientras que el valor obtenido en x igual a 2 se constituiría en el máximo absoluto porque no hay ningún otro valor mayor que ese en el intervalo estudiado. Ahora, si pasamos a otro tipo de funciones y analizamos otro ejemplo, podríamos decir entonces, ¿qué pasa si tomo la función x3 menos 5x más 8, pero ahora la analizo en todo su dominio, es decir, desde menos infinito a más infinito? Es obvio que la función toma valores mayores que el obtenido en C1 y menores que el obtenido en C2, dado que su gráfica se extiende de C2 al infinito y de C1 al menos infinito. En concreto, en C1 y en C2 hay extremos, pero en este caso serán relativos si considero como un intervalo de análisis el dominio completo de la función. Entonces, como vemos, el hecho de mencionarlos de una manera o de otra tiene que ver básicamente con el intervalo en el cual pretendo hacer el análisis o pretendo extraer las conclusiones. Bien, pero ahora razonemos un poco cómo podemos saber de antemano dónde están estos denominados valores extremos, que como hemos dicho pueden ser relativos o absolutos según el punto de vista del análisis, pero cómo podemos saber dónde están estos valores cuando yo tengo una función cualquiera. La manera de rastrear la posición potencial de estos valores se puede basar en la relación que existe entre la derivada y la pendiente de la recta tangente. Dado que en estos valores, como mencionamos, la derivada debería pasar por un valor neutro. Pasar por un valor neutro significa que la derivada valuada en estas coordenadas debería darme 0. Ahora, para que la derivada me dé 0, significa que la pendiente de la recta tangente debe ser 0. Las únicas rectas tangentes que tienen pendiente nula son las rectas horizontales. Por ese motivo, una técnica probable para saber dónde se encuentran los denominados vértices o valores extremos sería rastrear a través de la derivada la posición de las rectas tangentes horizontales. ¿Cómo se puede hacer para rastrear la posición de las rectas tangentes horizontales? Basta con recordar entonces la relación entre derivada y recta tangente. Habíamos dicho que representa la pendiente. La derivada es la pendiente de la recta tangente, por lo cual, para encontrar dónde están las rectas tangentes horizontales, bastaría con plantear una ecuación en la cual la derivada aparece igualada a 0. Obviamente, esta ecuación se transforma en una ecuación homogénea, en donde indirectamente lo que estamos calculando son las raíces de dicha ecuación. Es decir, los valores x que reemplazados en esa expresión resultarían en 0. Como toda ecuación, esta ecuación homogénea no siempre tiene solución y de tenerla no necesariamente es un único valor. Puede haber más de un valor que reemplazado en la derivada resulte en 0. Conclusión, yo tendría una lista de valores x1, x2, xn, que son las posibles posiciones de los extremos, es decir, posibles vértices, posibles máximos o posibles mínimos, relativos o absolutos según el tipo de estudio que esté haciendo. Esta sería una mecánica sencilla para determinar de antemano dónde están estos potenciales vértices. Por lo cual, a esta expresión la vamos a denominar condición necesaria para que exista un vértice. De hecho, para que exista un vértice, dijimos, la derivada debe pasar por el valor neutro. El hecho de que la derivada pase por el valor neutro implica a su vez que la derivada valuada en este punto debe darme 0. Ahora bien, ya sabemos cómo determinar los vértices, es decir, las coordenadas de los puntos extremos. Pero ¿cómo estar seguro de que se trata de vértices y además cómo poder diferenciarlos?
Es decir, ¿cómo puedo hacer para diferenciar cuáles de ellos son máximos y cuáles de ellos son mínimos? Obviamente con igualar la derivada primera a cero no alcanza. Lo único que sabemos hasta ahora es que la recta tangente en ese punto es horizontal y la derivada ha tomado el valor neutro, es decir, cero. Pero ¿cómo podemos hacer para poder diferenciarlo? A las técnicas para poder diferenciar lo que son máximo de mínimo y asegurarnos de que se tratan de vértices, se las conoce con el nombre de criterios. Y hay tres formas o tres criterios para poder diferenciarlo y establecer si es así. El primer criterio se denomina el criterio del estudio de los valores de la función. Consiste sencillamente en evaluar la función, no la derivada, a derecha e izquierda de cada uno de estos valores críticos, es decir, de los potenciales vértices, tomando un incremento h arbitrario y pequeño, es decir, una vez que yo obtuve el valor c a partir de igualar a cero la derivada primera, evalúo la función en C y evalúo la función en C más H y en C menos H, es decir, a la derecha de C y a la izquierda de C. Si observo que la imagen en C es más grande que la imagen obtenida a la derecha de la izquierda, puedo asumir que se trata de un máximo. Si observo que la imagen en C es menor que la imagen obtenida a la derecha de C y a la izquierda de C, puedo asumir que es un mínimo. Este método sería de comprensión simple, pero entendamos que se trata de un proceso extremadamente laborioso, dado que si la derivada primera tiene 5 raíces, yo debería repetir este proceso 5 por 3, 15 veces, porque debería evaluar en cada una de las 5 raíces y a la derecha y a la izquierda de cada una de estas raíces. En concreto, es un método muy laborioso. Por otro lado, tengamos en cuenta que estamos hablando de un incremento arbitrario y pequeño, lo cual significa que debo evaluar cerca de las raíces, no en valores muy lejanos. Y además estoy comparando resultados, por lo cual necesito no solo hacer la evaluación, que de hecho puede ser compleja, sino tener bastante exactitud en el resultado, dado que si no, la comparación no sería posible. No obstante, no es la única forma o el único criterio disponible. Entonces, si nosotros queremos saber si se trata de un máximo o un mínimo, bien, entonces en un máximo o en un mínimo nosotros tenemos un vértice y otra posibilidad sería evaluar la derivada primera a derecha e izquierda de cada valor crítico. Esto consiste en hacer lo siguiente. Tomamos el valor que nosotros hemos determinado que se trata una raíz de la derivada primera y evaluamos la misma derivada primera, pero a la derecha y a la izquierda de ese valor, con el objetivo de observar cuál es el cambio que se produjo en el signo. Recordemos que los extremos eran puntos donde se producía un cambio de crecimiento, vale decir, un cambio de signo en la derivada primera. Entonces, si el cambio de crecimiento que observamos es de negativo a positivo, podemos asegurar que se trata de un mínimo, y si el cambio de signo es de positivo a negativo, se trata de un máximo. De la misma manera, entonces, que recién, se trata de evaluar a derecha o izquierda de cada valor, con la diferencia de que acá estamos evaluando a la derivada primera. No hace falta evaluarla en el punto concreto porque ya sabemos que no da cero. Conclusión, este procedimiento o este criterio implica evaluar menor cantidad de veces, lo cual ya de por sí es una ventaja. Recién, si los valores críticos eran 5, teníamos que evaluar 15 veces. Aquí, si los valores críticos son 5, tenemos que evaluar solamente 10 veces. Pero además tenemos una ventaja sumamente importante y tiene que ver con el hecho de que recién decíamos que no solamente es necesario evaluar, sino tener exactitud en el resultado, mientras que acá en realidad no nos interesa la exactitud, no me interesa saber exactamente cuánto me da, dado que no estoy analizando resultados,
en términos de exactitud, de valor concreto, sino que estoy analizando signos, lo cual de por sí es mucho más sencillo. Si en la expresión yo puedo prever cuál es el signo del resultado sin llegar a calcularlo, entonces sería suficiente, lo cual no solo facilita la cantidad de veces que evaluamos, sino además me facilita el proceso mismo de evaluación. Finalmente veremos el último de los procedimientos disponibles que se conoce con el nombre de análisis de signo de la derivada segunda, que también se definió como la condición suficiente dado que es el más simple de todos. En este caso lo que vamos a hacer no es evaluar a derecha e izquierda, sino vamos a evaluar la derivada segunda directamente en el valor crítico, es decir, directamente en el valor que anuló a la derivada primera. Si analizamos las expresiones que están acá y vemos que la derivada segunda en realidad se puede calcular como el límite delta x por la derecha y por la izquierda del delta f' sobre el delta x, es decir, la derivada segunda es una aplicación sucesiva de la fórmula de derivación, nos damos cuenta que, como habíamos dicho en el caso del máximo, del lado izquierdo era positivo, entonces el delta f me dará positivo, mientras que el delta x es negativo, por lo cual eso me va a dar un número que es negativo, independiente del valor concreto, mientras que por el lado derecho el delta f es negativo, el delta x es positivo en este caso, y vuelve a darme un valor negativo. Quiere decir entonces que si yo considero estos conceptos, la derivada segunda, en el caso de un máximo, será siempre negativa, porque ya sea que haga el cálculo por el lado derecho o por el lado izquierdo, vemos que el resultado va a ser un valor negativo. Análogamente, si utilizamos el mismo razonamiento, pero para un mínimo, ahora observamos que el cambio era de decreciente a creciente. Quiere decir que el delta de la derivada primera es negativo del lado izquierdo y es positivo del lado derecho. Mientras que si ahora incluimos en el análisis el signo de delta x, vamos a ver que del lado izquierdo es negativo y del lado derecho es positivo. Conclusión: en el caso de tratarse de un mínimo, tendríamos que del lado izquierdo es positivo y del lado derecho también es positivo. Vale decir, evaluando la derivada segunda en ese valor crítico, el resultado debería ser un número positivo para que se trate de un mínimo. Concretamente, si tomo la raíz de una derivada primera y la reemplazo en la derivada segunda y su resultado es negativo, tendremos la certeza de que se trata de un máximo. Mientras que si tomamos ese valor y al reemplazarlo en la derivada segunda vemos que es positivo, tendremos la certeza de que es un mínimo. Concretamente, entonces, tenemos una mecánica, un criterio de análisis de los posibles máximos y mínimos, es decir, de los posibles valores que toman, digamos, propiedades que tienen los extremos que hemos calculado, basados simplemente en analizar el signo de la derivada segunda. Se observa además que este mecanismo es potencialmente mucho más eficiente que los dos anteriores, dado que evalúa directamente la misma cantidad de raíces que tenga, no evalúa por derecha e izquierda, sino concretamente en los valores. Vale decir, si tengo 5 raíces, en el primer caso había que evaluarse 15 veces, en el segundo caso había que evaluar 10 veces, en este caso simplemente habrá que evaluar 5 veces. Y por otro lado, se trata de un estudio de signo de los resultados. Tampoco necesito exactitud, necesito saber el signo del potencial resultado. Entonces, podemos definir lo que se denominan las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de máximos y mínimos, teniendo en cuenta que de los 3 procedimientos vistos, el último, es decir, el criterio de la segunda derivada, era el más eficiente. Podríamos decir que la condición necesaria para que exista un extremo, esto es un máximo, un mínimo, o un vértice gráficamente hablando, la derivada primera se debe anular. Es decir, el valor de la derivada en ese punto de la derivada primera debe ser 0. Mientras que será suficiente para que se trate de un vértice, es decir, concretamente de un máximo, un mínimo,
que la derivada segunda evaluada en ese punto me dé distinto de cero, siendo que, como habíamos dicho, si el resultado es negativo, será un máximo, y si el resultado es positivo, será un mínimo. Entonces, cuando nosotros tenemos un vértice o el valor extremo que representa un máximo, en ese punto la derivada primera es cero y la derivada segunda me va a dar un valor negativo. Mientras que si nosotros tenemos un punto como un mínimo en un gráfico, en ese punto la derivada primera deberá dar cero y la derivada segunda deberá dar un valor positivo. Ahora bien, recordemos que si bien acá en los ejemplos que hemos expresado los mencionamos como máximo y mínimo relativos, se debe a que no tenemos en claro qué es lo que ocurre con la función en el resto de su recorrido. Estamos analizando lo que ocurre en las proximidades de esos valores. Estos valores relativos se podrán convertir en absolutos dependiendo del análisis global de la función. Entonces, no nos olvidemos que para que todas estas conclusiones sean válidas, siempre hay que tener en cuenta lo que en clases anteriores hemos definido, y es que serán ciertas siempre y cuando la función que estemos analizando sea continua y derivable. Para finalizar, tengamos en claro que, como habíamos dicho, digamos, estas conclusiones son ciertas siempre y cuando sea continuo y derivable, pero también puede darse la situación adicional de que para un valor x sub 0, al evaluar la derivada primera observo que es 0, al evaluar la segunda observo que también me da 0, al evaluar la tercera observo que me da 0, al evaluar la cuarta observo que me da 0, y podemos ver que hay situaciones en las que el mismo valor anula a las derivadas sucesivas. ¿Qué ocurre en este caso? Porque habíamos dicho que la condición era que la derivada segunda me dé distinto de 0. Pero si la situación es esta, entonces, ¿qué es lo que se puede concluir? Para poder dar una concreción a estos procesos de cálculos, vamos a razonar lo siguiente: las denominadas condiciones necesarias y suficientes generalizadas, que para el caso de la existencia de máximo y mínimo dicen lo siguiente: para que un valor concreto x sub 0 sea un máximo o un mínimo de forma generalizada, vamos a expresar lo siguiente. La condición es que la derivada primera se anule, que era la condición necesaria, pero la condición suficiente cambia y ahora se expresa de la siguiente manera: la siguiente derivada que no se anule debe ser de orden par. Ya no estamos hablando estrictamente de la segunda, sino de cualquier derivada de orden par. Vale decir, si un valor anula la derivada primera y a todas las derivadas sucesivas, pero al llegar a la derivada de orden 8 no la anula, entonces se trata de un máximo o un mínimo. Por supuesto, no nos olvidemos que aún aplicando las condiciones de suficiencia generalizadas, siempre tiene que cumplirse que la función sea continua y derivable, dado que si no se cumple que es continua y derivable, pueden darse situaciones como esta, en donde, como habíamos advertido, la función es continua en los puntos x0 y x3, de hecho tiene mínimos en ambas coordenadas, pero no es derivable en ellas, por lo cual no se van a cumplir los procesos antes mencionados. Por ahora nada más y muchas gracias.